Shalom a todos, mi nombre es Ana y les doy la bienvenida a un nuevo video más para la continuación de nuestra serie llamada Temas Juveniles dentro de este canal de Jóvenes Peregrinando. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes una pequeña reflexión que tuve acerca pues de un tema que se me hace bastante importante que analicemos, no solamente, que analicemos toda la humanidad. No solamente el quien se dice ser creyente, sino que también el que no es creyente. Y la razón por qué es importante que analicemos el tema que voy a compartir con ustedes hoy, o la reflexión que voy a compartir con ustedes hoy, es porque este tema ha traído un problema dentro de la humanidad. Ya sea pues este problema existe dentro pues de los que tengan una religión, los que no tengan una religión, e incluso en algunas personas que se pueden decir creyentes. Y la razón por qué este problema ha llegado a la humanidad es porque el ser humano pues podemos ver a través de la historia de la humanidad que el ser humano ha malinterpretado las escrituras del Eterno, y todas las escrituras del Eterno ha malinterpretado, las diferentes maneras que el Eterno le ha dado a la humanidad, demostrando su bondad para que la humanidad pueda tener esa oportunidad de regresar a su creador. Pero aún así podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad que pues la humanidad simplemente no quiere ver esa bondad del Eterno, sino que lo único que ve es o todo lo que el Eterno ha hecho para la humanidad, el ser humano lo ha visto como algo malo, llamándolo incluso un Dios malo, como pues dentro del mundo se conoce al Eterno como pues un Dios. Entonces pues esta es la razón por qué este tema que estaré compartiendo con ustedes es que ha causado un problema dentro de la humanidad, y que pues tristemente este problema ha desviado a muchos creyentes e incluso a muchos, en general a muchos seres humanos, a caer en ese pensamiento equivocado. El tema que estaré analizando hoy con ustedes, o la reflexión que estaré compartiendo con ustedes hoy, es titulado, como pueden ver en el título pues de este video, la carnalidad no viene del cuerpo, sino es la urgencia de hacer lo malo. Este tema se me hace importante que todos los seres humanos analicemos este tema, ya seamos creyentes o no, para que de esa manera nosotros podamos entender que uno no hace lo malo porque su cuerpo lo está tentando o porque su cuerpo lo está probando, sino que nosotros hacemos lo malo, nosotros cometemos pecados porque nuestros propios deseos malos, los cuales pues están basados en los 5 sentidos del ser humano, que es el oír, el ver, el oler, el sentir y el probar. Bueno, gracias a estos es por nuestros propios malos deseos que nos llevan a ir en contra de lo que sabemos, de lo que ya sabemos que es malo. Y por esta razón es que nos incluso impide vivir en obediencia hacia nuestro Creador, y también no solamente vivir en obediencia, sino que también nos impide a que como seres humanos reconozcamos esa importancia de que regresemos hacia nuestro Creador, y de esa manera podamos nosotros vivir en esa consagración y en esa obediencia hacia nuestro poderoso. Y se me hizo importante este tema porque el ser humano ha acostumbrado que cuando hace algo incorrecto lo llega a excusar como que si fuera su cuerpo que lo ha llevado a tomar aquella decisión, o lo ha manipulado a tomar aquella decisión. Y de esta manera es que ellos llegan a justificarse, no tomando ningún tipo de responsabilidad de sus acciones, justificando lo malo que hicieron, cuando honestamente, o cuando en realidad, como pues he mencionado anteriormente, nosotros cometemos estas cosas o estos pecados. ¿Por qué? Pues porque nuestros deseos, porque están a base, o son en base a esa urgencia de hacer lo malo. Y este pensamiento
ha existido dentro de toda la humanidad y lo podemos ver tanto desde el principio como incluso hoy en día en la actualidad. Y este pensamiento, como había mencionado, ha existido desde el momento que el hombre tiene ese discernimiento entre lo malo y lo bueno. Y gracias a este pensamiento acerca de que uno peca porque supuestamente su cuerpo lo está tentando o lo está probando, ha causado que pues la gente verdaderamente llegue a creer este pensamiento y, como había mencionado, pues llegue a justificar sus acciones malas. Pero obviamente pues esto no puede ser correcto. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos, como había mencionado, tenemos naturalmente tenemos ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. O sea, por ejemplo, si sabemos que todos sabemos que matar o robar es incorrecto. Entonces, cuando una persona ya sabe que eso no es correcto, que eso es un pecado, y aún así decide hacerlo, no puede culpar a su propio cuerpo porque supuesto o entre comillas lo tentó, sino que esa persona ya supo lo malo, pero aún así ignoró ese conocimiento que tenía y decidió pues hacer aquella decisión mala, llegó a hacer aquel pecado. ¿Por qué? Pues porque era esa urgencia de que haga lo malo, y por ende pues ir en contra de lo que el Eterno, de los mandamientos o las leyes del Eterno. Entonces esto es lo que podemos entender, o podemos llegar podemos todos acordar que uno no hace, o que uno no comete el pecado porque el cuerpo lo está intentando, sino porque pues uno comete el pecado porque estamos queriendo, o porque más bien es esa urgencia que nosotros tenemos de hacer lo malo. Y incluso pues dentro de las religiones, lo digo por experiencia, existe el pensamiento de que, o relacionado a esto, lo que estamos hablando, existe el pensamiento de que supuestamente ellos pecan porque Dios los está tentando, o porque Dios los está probando por cosas pasadas que no fueron correctas, las cuales ellos hicieron. Pero tanto este pensamiento de la religión, que supuestamente cometen pecados porque Dios los está, entre comillas, pues tentando, tanto como el otro pensamiento que un ser humano peca porque es tentado por su cuerpo, ambas pues están equivocadas, y ambas son a base de un pensamiento humanista, porque dentro de las escrituras podemos analizar y podemos entender que pues el Eterno no tienta a nadie, que el Eterno no tienta al ser humano, sino que el ser humano peca. ¿Por qué? Pues porque el ser humano nunca ha estado satisfecho, o nunca está satisfecho con lo que uno tiene. ¿Por qué? Pues porque siempre quiere más, siempre quiere rebelarse en contra de su creador, siempre quiere hacer lo que no es correcto. Y esto incluso lo podemos ver, o este problema de que el ser humano nunca ha estado conforme con lo que tiene, lo podemos ver desde el muy principio que este problema empezó a surgir. Específicamente lo podemos ver en Génesis capítulo 3, donde leemos acerca de la caída del ser humano, donde podemos ver y podemos entender que desde la caída de Adán y Java, el ser humano pasa de un estado perfecto a un estado imperfecto, es decir, a un estado caído, donde desde ese momento hasta la actualidad, hasta hoy día, el ser humano ha tenido que aprender a someter sus deseos malos, o los deseos del mal, los cuales existen en cada vida pues del ser humano, y también de los cuales nos alejan a vivir en obediencia ante nuestro creador. Entonces podemos ver que el problema surge desde este momento, cuando el ser humano quiere, o cuando el ser humano decide ir en contra de lo que el Eterno había puesto como orden, y por ende pues la consecuencia que estos seres humanos tenían que recibir era pues el ir
el ir de un estado perfecto a un estado imperfecto. Y bueno, esto, como había mencionado, es algo que hoy en día el ser humano, pues cada ser humano que va naciendo va naciendo en este cuerpo pues caído, donde ahora tenemos que nosotros pues aprender, como había mencionado, a sujetar nuestros deseos, los cuales están basados en el mal. Entonces, en la caída del ser humano podemos entender que por su propia decisión el ser humano por la propia decisión del ser humano es que cae en un estado imperfecto. O sea, es decir que el Eterno no los hace o no los tienta en caer en pecado, algo que pues gente puede llegar a pensar que Dios, como le llaman, es malo porque tentó a Adán y Java, pero obviamente esto es incorrecto porque podemos leer dentro de Génesis capítulo 3 cómo el ser humano por decisión propia decidió, el ser humano, Adán y Java, sabían lo que el Eterno les había ordenado, que era no comer del árbol del fruto, no comer el árbol del fruto del bien y del mal. Más sin en cambio podemos ver cómo el ser humano decidió no obedecer esta orden y obedecer más bien pues lo que Hasatán les estaba diciendo, que era pues comer del fruto de ese árbol, que ellos sabían que no debían hacerlo, pero aún así ellos cometieron esta decisión, el cual pues los llevó a un estado caído, a un estado imperfecto, ya que pues ya que como había mencionado, no obedecieron la orden que el Eterno les había dado. Entonces, desde este momento hasta hoy día existe esta inconformidad dentro del ser humano. Es decir, que un ser humano, ya como había mencionado, ya seamos creyentes o no, casi nunca está satisfecho con lo que tiene, sino que desea más, lo cual obviamente lo lleva a actuar a base de una emoción y no a base de la madurez y la sabiduría, el cual sabemos que viene del Eterno a través de su Ruach. Entonces, en esto podemos entender cómo el ser humano es también pues llevado por ese emocionalismo, llevado a que cuando no está conforme con lo que tiene y quiere más, no importa qué es lo que tenga que hacer, no importa qué es lo que tenga que empezar a aplicar a su vida, cómo debe de hacer ciertas cosas, no importa. ¿Por qué? Pues porque se han puesto, o más bien porque en ellos hay esa ambición a tener más. Y esto obviamente pues está está a base de una emoción y no a base de la sabiduría y madurez que el Eterno le da al ser humano a través de su Ruach. Obviamente es importante que aclaremos que el Ruach del Eterno solamente puede habitar en aquel alma en aquella persona que verdaderamente ha hecho Teshuvah, que verdaderamente ha entendido esa importancia de regresar a su Creador y ahora vivir en consagración y en obediencia delante de su Creador, y además valorar y aceptar el sacrificio del Mesías. Entonces, pues, como había mencionado, es importante que entendamos que el Ruach del Eterno no puede habitar en cualquier persona, sino que solamente en las personas que verdaderamente son creyentes, que verdaderamente han hecho una teshuva verdadera y que verdaderamente ahora viven en esa obediencia y en esa consagración ante su Creador. Y es importante que entendamos que estos deseos del ser humano vienen de nuestra propia carnalidad, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra carnalidad. Y que son pues esos malos deseos que tenemos. Además, también es importante aclarar que uno no hace lo malo porque Dios, como en las religiones le llaman, o como en las religiones incluso llegan a enseñar, está castigando al ser humano por medio de la tentación. Pues sabemos que el Creador, como había mencionado, no tenta a nadie, no tenta al ser humano, sino que el ser humano llega a caer en estos pecados, llega a cumplir o a cometer esos malos deseos por su propia carnalidad, por sus propios deseos de ese ser humano, los cuales pues lo llevan que lleva al hombre a la tentación y por ende pues lo lleva al pecado.
Y esto acerca de que el Eterno esto acerca de que el Eterno no tenta al ser humano no son mis propias palabras, sino que es algo que incluso dentro de la de la carta de Santiago, disculpen, dentro de Santiago capítulo 1 versículos 13 al 16 está confirmado, el cual dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, con estos versículos podemos entender cómo el Eterno no tenta a nadie, o sea, el Eterno no pone pruebas en el ser humano para que puedan caer en el pecado, sino que el ser humano cae en el pecado. ¿Por qué? Porque pues es su propia concupiscencia, el cual pues es atraído y es seducido. Es decir, que nosotros como seres humanos nos llegamos o nos dejamos llevar por nuestros malos deseos, nos dejamos dominar por nuestros malos deseos y por ende llegar a cometer cosas que no son correctas. Entonces con esto podemos llegar a la reflexión o entender que el Eterno o que uno no peca porque el Eterno está tentando su cuerpo, sino que porque el Eterno está tentando a uno o porque su cuerpo lo está tentando, sino que el ser humano peca. ¿Por qué? Pues porque tienen esa urgencia de hacer lo malo. Para finalizar el video de hoy, o para ya terminar con este video, con esta pequeña reflexión, podemos llevarnos como enseñanza e incluso como recordatorio la importancia de siempre estar analizando la manera que nosotros vivimos, de qué manera tomamos ciertas decisiones, por qué estamos haciendo ciertas cosas, por qué estamos pensando de cierta manera, etcétera, para que de esa manera nosotros, analizando nuestras vidas, la manera que vivimos, las decisiones que tomamos, de esa manera nosotros evitemos vivir o incluso tomar decisiones que pueden estar basados en nuestros malos deseos, que pueden estar basados en emocionalismo, en injusticia, en ambición, en egoísmo, etcétera. Y es importante siempre tener esto en mente, que si nosotros decimos ser verdaderos creyentes y decimos aceptar el sacrificio y valorar el sacrificio del Mesías, nosotros no podemos actuar a base de una emoción o de una manera donde solamente estemos viendo por nuestro propio beneficio material. Pues si ese es nuestro caso, entonces estamos viviendo como el mundo, el cual pues actúa a base de egoísmo, a base de ambición, injusticias, rebeldía, etc. Y nosotros entonces, si estamos viviendo de esa manera y no de acuerdo a lo que las escrituras del Eterno y las enseñanzas del Mesías nos enseñan, entonces no estamos siendo verdaderos creyentes, no estamos siendo esos verdaderos discípulos del Mesías. ¿Por qué? Pues porque un discípulo del Mesías no puede dejarse llevar por sus malos deseos, por sus malos pensamientos, por sus ambiciones materiales, etcétera, sino que un verdadero discípulo del Mesías debe de negarse a sí mismo, debe aprender a sujetar sus malos deseos para que de esa manera pueda vivir en esa obediencia y en esa consagración delante de su Creador. Sabemos que como almas estamos en este mundo por un corto de tiempo que el Eterno nos ha permitido vivir para de esa manera tomar una decisión para nuestra alma, ya sea que decidamos ser esas almas obedientes y consagradas ante nuestro Creador, o si ya sea que decidamos ir en contra del Creador y por ende vivir en ese pecado. Y eso es cuando nosotros decimos que uno está viviendo en pecado, es porque pues porque está viviendo o está actuando a base de sus deseos malos, a base de sus deseos carnales, y no a base de no está viviendo no está viviendo aplicando las instrucciones del Eterno y las enseñanzas pues del Mesías. Como creyentes debemos
siempre tener en mente que nuestro peregrinar debe ser con nuestra mirada a la promesa celestial que el Mesías ha acercado para la humanidad, siempre, disculpen, sabiendo sujetar nuestros malos deseos para de esa manera nosotros no vayamos en contra del Eterno y su instrucción. Shaul de Tarso nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este ejemplo que Shaul nos pone es importante que siempre lo tengamos en mente para que de esa manera nosotros entenderemos y a nosotros llegamos a entender el propósito de nuestro peregrinar y esa importancia de que corramos esta carrera sin distraernos, sabiendo siempre cuál es nuestro propósito y no solamente sabiéndolo, sino cumplir con nuestro propósito, el cual, pues este propósito de nosotros es regresar a nuestro Creador y vivir en obediencia hacia Él, siempre obedeciendo lo que ha puesto como mandamiento, pues todo eso que el Eterno ha puesto como mandamiento es por el propio bien del ser humano y no para hacer al ser humano caer. Entonces, viendo estos ejemplos que Shaul de Tarso pone en estos versículos, no solamente recuerda, sino que también nos exhorta a esa importancia de que si nosotros estamos corriendo esta carrera, lo corramos al 100%, pongamos nuestro 100% de esfuerzo, nunca dejándonos desviarnos, sino nosotros poniendo nuestra mirada a las cosas celestiales, porque como dice Shaul, esta carrera muchos lo corren, muchos son los corredores, unos van a recibir, o sea, que cuando ellos terminen de correr esta carrera, unos recibirán una corona corruptible, pero sin en cambio el verdadero creyente, la verdadera persona que se mantuvo en consagración, en obediencia ante su Creador, recibirá una corona incorruptible. Entonces, y leyendo esos versículos debemos procurar que nosotros seamos aquellos corredores que reciban una corona incorruptible y no una corruptible. Entonces, con esta reflexión podemos concluir que debemos procurar peregrinar con nuestra mirada a lo celestial y no dejarnos distraernos con las cosas de este mundo, las cuales son momentáneas y son de lo más bajo del ser humano. Y bueno, esto es todo para el video de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan un buen día. Shalom.